Somos dos madres de adolescentes buscando transformar los paradigmas de crianza, acompañándote desde nuestras experiencias y de la mano de expertos para lograr una maternidad más ligera y disfrutada. En este espacio también nos dedicamos a reconocer que somos más que una mamá. Somos Litben Sánchez y Lizeth Piñal y te damos la bienvenida a este punto de encuentro. Bueno, y muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a nuestro punto de encuentro. Hoy un día y un capítulo muy especial porque, bueno, hoy vamos a hacer Lizeth y Litben hablando de nuestras historias, de nuestras propias historias de cómo fue nuestra niñez, cómo fue nuestra adolescencia, cómo transcurrió esa etapa en la que tomamos una decisión muy importante en nuestras vidas de ser madres. Y cómo llegamos hasta aquí, cómo llegamos hoy a ser las coach, las madres, los seres humanos que formamos parte de este punto de encuentro. Lice, bienvenida y aquí estamos. A ver, Gracias. ¿quién Sí, comienza a porque hablar? estábamos conversando de que en verdad no tenemos un episodio en el que hablamos de cómo ha sido eso, nuestra historia de pequeña, adolescencia, y cómo ha sido nuestro acercamiento a la maternidad y quiénes somos hoy en día en esa evolución, en esa transformación en la que cada una se ha dedicado a, a hacer, a trabajar. Tanto tú como yo tenemos historias bien bonitas, bien transformadoras, con dolores, con lutos. Y yo en estos días puse un post así, bueno, cuando mi hijo cumplió 15 años, no, fue en el mes de marzo, perdón, porque el mes de marzo para mí es un mes como muy, hay mucho luto, ¿no? Pero también hay mucho nacimiento, porque muchas personas de mi familia cumplen años. Entonces, nos parecía que era bonito e interesante poder abrirnos un poquito más aquí, ser quizás un poquito más vulnerables, hacer un episodio en el que sí, en el que vamos a ser un poco más sinceras y honestas de cómo ha sido eh, todo ese transitar. Bueno, a ver, ¿quién fue Lice? ¿Dónde nació? Yo soy ¿Cómo? venezolana, nací en Caracas, de mamá y papá somos cuatro hermanas, ¿ok? Tengo un hermano por parte de papá mayor y después del matrimonio de mi papá también hay otros hermanos. Pero en sí, con los que yo crecí en realidad fueron mis tres hermanas y mi hermano mayor, que era por parte de papá. Yo soy la tercera, entonces había mucho, soy la tercera de mis cuatro hermanas, ¿no? Después, o sea, está mi hermano y después nosotras cuatro. Y imagínate, en una casa de cuatro mujeres, más mi mamá, más mi abuela, yo Ay, era la tercera, sí, un gentío, un mujerero ahí, puras hormonas. pocas hormonas, Eh, exacto. jugábamos mucho entre hermanas y todo, pero yo al ser la tercera también buscaba mucho como que, ¿sabes? Copiarme, compararme, tratar de buscar mi puesto, mi espacio dentro de esa dinámica familiar. Eh, Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, ella pasó por un proceso de depresión que yo después fui entendiendo, ¿ok? A lo largo en que empecé todo este transitar de autoconocerme, comprender muchas cosas que vienen incluso desde que uno está dentro de la barriga de mamá, porque uno como bebé absorbe todas esas emociones, todos esos mensajes, y ella estaba pasando por ese momento de depresión cuando estaba embarazada de mí, que después se desencadenó en muchas otras cosas, que otra vez, bueno, yo entendí el origen de eso cuando comencé a ir más adentro de mí. Entonces, bueno, en ese transitar, chévere, después cuando entré a mi adolescencia, sí fue, mira, yo te lo juro que fue una adolescencia heavy, heavy. Yo creo que por eso era que yo estaba tan traumatizada de que mi hijo, en este caso, que tiene 15 años, empezara a transitar la adolescencia, después Fabiana, porque para mí la adolescencia fue de verdad una etapa muy dura, emocionalmente, físicamente, psicológicamente. Yo empecé a aumentar de peso, sufrí de trastornos de alimentación, era anoréxica, intenté ser bulímica, lo que pasa es que por alguna sabiduría y alguna protección mi cuerpo no vomitaba, pero yo me hacía de todo para poder vomitar y nada. Y
pasé de verdad que fueron unos años bien difíciles y bien duros para mí en todo ese proceso de adolescencia. Yo siempre fui una muy madura para mi edad. Me tomé muchas responsabilidades que quizás no me correspondían, pero pues las tomé. Eh, pero yo siempre tenía como esa debilidad por los niños, por la maternidad. De hecho, cuando nace mi primer sobrino, yo prácticamente los primeros 2 años de la vida, yo lo agarré como que era mío. O sea, él es mío, ese es mi hijo. Y te digo, o sea, si tenía que salir para la playa con mis amigos, me llevaba al niño. O sea, yo era una cosa que yo asumí que ese era mi hijo. Este, y después, cuando yo quedo embarazada, que por cierto, mi papá muere de una manera muy sorpresiva en marzo del 2007. Mi papá tenía 55 años y murió de un ACV, o sea, de un día para otro. No estaba mi papá, no estaba. Que por eso es que yo digo que, bueno, que la vida es muerte y también es nacimiento, porque justo cuando mi papá muere, yo me reencuentro con mi primer novio del colegio, ¿ok? Este, que habíamos pasado mucho tiempo separados, pero bueno, esa muerte de mi papá a nosotros nos unió. Y bueno, nos unió tanto que quedé embarazada. O sea, te digo, mi papá se ¡Ay, murió en es marzo. Álvaro! Es Álvaro, sí, sí, ¡Santo sí. Cristo! Y yo quedé embarazada en julio. Este, y bueno, yo siempre digo que ese bebé, o sea, que Rey, Álvaro se pone bravo porque le dice, bueno, entonces yo no hice nada. Porque yo siempre digo que ese bebé me lo trajo mi papá porque yo caí en mucha depresión cuando mi papá se murió. Este, ya mis hermanas tenían sus hijos, mis hermanas como que tenían su vida, tenían como que una razón por la cual vivir y yo cuando mi papá murió yo quedé como que no, o sea, esto no puede ser. Aparte yo chocaba mucho con mi papá porque éramos muy parecidos de personalidad. Gracias al Señor, yo había empezado a hacer mis trabajos y 2 años antes ya yo había empezado a limar esas diferencias con mi papá. Podíamos tener unas conversaciones que él me decía, pero tú eres con la única de mis hijos con la que yo me puedo sentar a hablar de estas cosas. Este, y bueno, eso fue, pero, o sea, en cierta parte fue un alivio, pero yo también decía, cuño, ¿por qué te vas a ir ahorita cuando sé que ahora es que se va a poner buena esta relación? Pero bueno, nada, mi papá muere y yo quedo embarazada y de verdad, claro, eso es otra razón mía para, para vivir, digamos, ¿no? Tenía una razón para decir, bueno, mira, yo tengo que estar fuerte, aquí nació mi hijo, pero justamente estaba pensando, cuando íbamos a grabar este episodio, yo decía, en ese momento, que eso fue hace 15 años, no existía o quizás yo no tenía la apertura de tener toda la información que existe hoy en día con respecto a la maternidad, a la crianza consciente, es decir, yo no conocía nada. Yo tenía 24 años cuando quedé embarazada y qué voy a estar sabiendo yo de crianza. Nada. Entonces, claro, yo me dejé llevar fue, bueno, por lo que decían las personas que estaban alrededor mío. A mí me costó mucho dar pecho. Era el tema, imagínate, yo me leí el libro de Duérmete niño, que era dejar al niño llorar no sé cuántos minutos, o sea, y yo hice eso con mi vida. Este, y claro, ahora que yo, después de que leo, ¿verdad? Y hago eso, y algo dentro de mí decía, eso no está bien, yo no puedo dejar al niño llorando, pero por el otro lado, bueno, eso es lo que dice, el pediatra me lo decía, el pediatra no es mente, yo llamé al pediatra y yo le digo, mira, que este niño no duerme, ¿qué es lo que pasa? Lo que tienes que hacer es tomarte un vino así, eso fue Las- el consejo los del pediatra. consejos. Tú cierras la puerta y te tomas un vino y te relajas, porque el niño se va a quedar dormido. Entonces, claro, las personas que supuestamente son las que saben, te están diciendo, tienes que dejar llorar al niño. Entonces, bueno, eso era lo que yo hacía. Pero eso me ha costado a mí mucho perdonarme, ¿ok? Porque yo, como siempre te lo he dicho, yo dije, yo traumaticé a mi hijo porque yo lo dejaba llorar, porque yo no tenía todo este conocimiento que ahora tengo. Entonces, claro, cuando nace Fabiana, Fabiana tiene 10 años ahorita, sí, pues tenía 4 años cuando nació Fabiana, ya yo tenía un poco más de este conocimiento, y claro, fue una maternidad completamente diferente, pero fue tan diferente que otra vez yo me seguía culpando por lo que yo había dejado de hacer con Rey, que sí estaba haciendo con Fabiana. Entonces, claro, estoy disfrutando a Fabiana y todo lo que estoy haciendo bien con ella, pero coño lo que le hice a Rey. Y he pasado muchos años tratando de perdonarme yo eso. Y no ha sido fácil, la verdad, todavía. Este, Rey es muy cerrado, es muy parecido a mí en ese aspecto y yo siempre digo que es culpa de eso. Yo he tenido que hacer las paces con eso y decir, no,
cada ser humano tiene su temperamento también. Y si yo vi en los primeros años de la vida de Rey, bueno, lo hice con la información que tenía, pero desde que yo me daba la tarea de seguir estudiando y seguir metiéndome en esto de crianza consciente y de transformación, yo he tratado de darle a él lo mejor de mí, ¿entiendes? Mm. Entonces, bueno, sí, no lo hice quizás los primeros años de vida, pero trato de hacerlo conscientemente todos estos años sucesivos, pero no es fácil. La verdad es que no es fácil cuando se habla de nuestros hijos, obviamente uno puede tener mucho conocimiento, yo acompaño a muchos padres y yo, pero cuando le tocan la fibra a uno, es distinto. Entonces, yo siento eso, que yo todavía tengo como esa carga de culpa con respecto a mi maternidad hacia con Rey, que no la siento para nada con Fabián. Entonces, eso ha sido un transitar bien interesante, que lo sigo trabajando. Ahorita que llegó a la adolescencia, pues más todavía, porque entonces más se aleja. O sea, si él ya era cerrado, el más, más cerrado y más lejos está. Y es trabajar esos pensamientos y esos sentimientos de decir, no es personal. Entonces, por eso hemos hecho tantos cursos de adolescencia y todo para entender, esto no es un tema personal, la culpa que yo siento es algo mío, no es algo que él siente como ser humano. No es que él Sí, está transitando la adolescencia como yo la transité, porque esa es otra cosa, reflejaba todo lo que yo había sentido que me había faltado a mí en la adolescencia, entonces esto es lo que le falta a mi hijo, entonces se hace un barajuste ahí que uno dice, coño, sí, pobrecito, si le diéramos además todo y retrocediéramos, porque decía, ay, no, ahora eres demasiado conocedora, ya va. Tampoco así. exactamente. Entonces, bueno, más o menos ese ha sido mi transitar, y de hecho todo este proceso de estudiar, de certificarme como coach, primero como coach de familia, después como coach especialista en deporte, en mentorías, ha sido justamente por esa necesidad mía de ofrecerle a mis hijos lo que yo sentía que no le había ofrecido y que después, como siempre hemos dicho, la respuesta siempre está dentro, porque yo no les puedo dar a ellos nada que yo no me dé a mí. Entonces ha sido un trabajo súper transformador, duro, coño, doloroso, porque sí lo ha sido, pero ha valido todo, porque yo ahora tengo la apertura, la percepción de entender qué es mío, qué me pertenece a mí, para no cargarlos a ellos con eso. No quiere decir que yo no lo sienta, porque sí lo siento, pero ya yo tengo la capacidad de entender, esto es mío, esto no es de Mm. ellos. Entonces, no, déjame no cargarlos a ellos. Pero bueno, esa ha sido más o menos mi historia, mi querida Linden. A ver tú, échanos todo A el cuento. ver, bueno, mi historia comienza, formo parte de una familia de mamá y papá, soy hija única de ellos dos, a pesar de que mi mamá tuvo varias pérdidas, una antes que yo y otra después de mí. Y bueno, y yo casi tampoco lo cuento porque ella teniendo 7 meses de embarazo sufre un accidente automovilístico donde se clava el volante en la barriga. Y en ese momento, o sea, un tiempo atrás, pues, no había ultrasonidos, no había nada, sino eran las cosas esas que te ponían la broma en la barriga, a ver si se escuchaba el Ujú. sonido del bebé, el latido del corazón, y por un tiempo no se escuchó. Ella quedó bastante mal herida, tuvieron que hacerle una o sea, ella le tuvieron que coser parte completa de la ceja, porque eso se le desprendió, pues lo pegó el volante. Y Wow. bueno, nada, efectivamente ella pensaron que en algún momento que yo no estaba, pues ya. Aparentemente después, sí, después de varias tratar de escuchar y que pasara todo ese tema de la adrenalina, se escuchó nuevamente en mi corazón. Y bueno, yo nazco un 4 de octubre de Yo 1974, decía, ¿quién es esa? ¿qué es esto? Mi En padre no pleno se llama Gaya. cordonazo, en pleno cordonazo de San Francisco. Yo creo que eso también es importante resaltarlo, porque ahora uno que ha estudiado todo ese tema de las constelaciones familiares, todo lo que son las cargas parentales y todo eso, yo digo, bueno, Dios desde un principio, del momento mismo que nací, ahí soltó como un caudal de cosas de aprendizaje que hoy en día, bueno, efectivamente, como tú dices, han formado parte de quienes somos, ¿no? Yo nazco, soy una niña extremadamente deseada. Particularmente ese día mi papá decide dejar de fumar. Mi papá fumaba, era un fumador empedernido. Y ese Ujú. día él decide al hacer la promesa de que más nunca en su vida fumaría por el bienestar mío y por el bienestar de la familia, ¿no? Entonces, bueno, él fue un cambio para él drástico y muy importante. Y bueno, nada, trascienden mis primeros 7 años de vida
una niña extremadamente consentida, donde nunca, nunca hubo una amenaza, nunca hubo un golpe, nunca hubo una agresión. O sea, yo me acuerdo que yo de haber escuchado una sola discusión entre mi mamá y mi papá. Pero bueno, lamentablemente teniendo yo 7 años, mi mamá deja este plano, mi mamá muere de la nada, ni siquiera por una enfermedad. Fue aparentemente un accidente. Sin embargo, bueno, me dejó 7 años maravillosos de experiencia y de vida con ella y que hoy me hacen, producto de un podcast que hicimos recientemente, me hacen cambiar esta manera de decirlo, que no es que soy huérfana, sino que me regaló 7 años de vida. Ujú. Y bueno, nada, fueron 7 años que obviamente sembraron muchísimas cosas de lo que soy hoy. Y bueno, a partir de ahí, mi papá rehace su vida muy pronto y bueno, tiene todos los estados civiles después. Pero yo también, producto de una decisión de ambos, yo me voy a vivir con mis tías, las hermanas de mi mamá, y son quienes son mis adultos referentes a partir de los 8 años más o menos. Me empiezo a vivir con ellas y después de ahí viví toda mi vida con ellas hasta los 27 años, ¿no? 28 años, bueno, que decido irme a vivir con quien hoy es mi esposo, mi compañero de vida hace más de 23 años. Pero es a transitar y quiero no perder ese espacio entre la adolescencia. Yo en la adolescencia, diferente de ti, Lice, para mí la adolescencia fue un momento como muy de crecimiento, muy bonito, a pesar de que sufrí mucho bullying, porque bueno, era la más chiquita, era gordita, este, y bueno, siempre fui etiquetada, lamentablemente, como siempre lo digo en una historia que yo puse en mis redes sociales, los niños son muy malucos a veces cuando quieren serlo. Y a mí me señalaban como la chiquita que no tenía ni mamá. Entonces era así como eso, todas las carencias que habían. Y sin embargo yo decidí, bueno, seguir adelante, a practicar deporte siempre, ballet, kicking ball, como que siempre estar muy activa para no dejarme sosagar por ese espacio muy íntimo que me permitía como mantenerme trabajando siempre en esas cosas malas, ¿no? Eh, Mi abuelo materno fue un referente para mí muy importante. Mi sobrenombre era Gordita o Gorda. Todos mis tíos, todos mis primos me decían así. Y mi abuelo se arrechaba. Ay, perdón la palabra, pero se molestaba horrible. Porque decía, no le digan gorda que la van a traumatizar. Ya ella es suficientemente chiquita como para que también sea gorda. Porque bueno, también no tengo dónde salir muy grande. Mido 1,54 m, porque mi mamá y mi papá son chiquitos. Y voy a comentar por qué digo esto. En relación a eso, mi hijo, el mayor, el día que somos padres, mi hijo, nosotros nos costó muchísimo quedar embarazados. Tomamos decisiones de trascender en ese camino de la maternidad cuando también tomamos la decisión de cambiar de trabajo. Entonces eran como dos cosas muy importantes y que bueno, lo dejamos así como que bueno, lo primero que suceda congela el otro plan. Sin embargo, bueno, Dios tenía pensado que nosotros somos resilientes y que podíamos con eso y decidió que las dos cosas eran en conjunto. Pues, o sea, mi esposo acababa de cambiar de trabajo, yo estaba mi última semana de trabajo, me hace, o sea, tengo la falta, me hago el examen y, oh sorpresa, o sea, embarazada, Ujú. después de año y pico esperando. Entonces, bueno, nada, tomamos la decisión, bueno, vamos a echarle pichón, vamos a cambiar y si no te aceptan embarazada, bueno, nada, vamos a seguir adelante. No sucedió así, gracias a Dios todo fluyó perfectamente. Y bueno, tengo a mi hijo, pero quiero hacer referencia a que cuando nos dicen que el primero es varón, mi esposo se quedó congelado, congelado porque él quería hembra. Entonces me acuerdo que la ginecóloga y la ginecobstetra, que vamos a tener muy pronto como invitada también aquí en el podcast, le decía, Darwin, hey, ese también es tu hijo. Digo, ya va, déjame asimilarlo, porque yo quería que fuera hembra. Sin embargo, para mí, el que fuera varón era como el complemento perfecto. ¿En qué sentido? Que yo fui la única hija de hijas en mi familia materna. Yo fui la nieta y la sobrina mayor. Por encima de mí habían puros varones. Entonces, el que para mí tener un varón era como decir, ay, es poner en práctica lo que yo he vivido con mis primos. Pero la realidad era otra. Mm, En ese transitar después de como madre, además de un niño tan deseado, yo creo que ha sido mi mejor ejemplo, yo siempre lo digo, mis hijos han sido mis mejores maestros.
Sí, total. nos hemos formado una barbaridad. Yo creo que yo nunca había estudiado tanto, ni en mis 5 años de carrera, ni en los 2 años de especialización. En mi vida yo había estudiado tanto. Hoy por hoy sigo haciendo cursos, sigo haciendo talleres, me sigo manteniendo al día con este tema que además sabemos que cambia tanto y es tan Ujú, flexible como la moldedura de ese cerebro llamado adolescencia. Pero bueno, son mis grandes maestros, ¿no? Y efectivamente ellos nos vienen a enseñar nuestras virtudes, nuestras fortalezas, pero también nos hacen saber que nuestras debilidades o nuestros puntos de quiebre pueden ser también sus mayores fortalezas, ¿no? Y yo siempre digo que el ser mamá primeriza y después tomar la sabiduría de quizás y dar la bendición de tener otro hijo hace una diferencia fundamental. Tú hablabas de cómo trascendías con Rey y con tu hija. Y yo digo, mira, con mi primer hijo yo tenía esterilizador de chupones, esterilizador de pezones, de pezonera, esterilizador de no sé qué, portátil, no sé qué. Viajaba con 300 cosas. Con mi hija, el esterilizador de chupón era la boca de su hermano. No había esterilizador de pezonera ni nada de eso. O sea, dele play como venga y se limpia el pezón y ¡za! Y se lanza Que la muchacha a su amamantar. sistema inmunológico, vamos, que se Dele. desarrolle de una. Con Adrián sufrí horrible, horrible, horrible lo que fue amamantar. O sea, horrible, lloré, pataleé, sufrí el dolor más horrible del planeta. Con mi hija hice toda una preparación. Después, o sea, los senos fueron otra cosa, fue una entrega total. Entonces, pero sí, yo fui una mamá toda mi vida ha sido muy práctica y yo decidí de que esa practicidad también se la tenía que transferir de alguna manera a mi hija, porque uno hace una diferencia en ese camino a la maternidad, quienes tenemos la bendición de tener varones y hembras. Yo creo que son dos caminos diametralmente opuestos. Es una maravilla el poder Total. caminarlos los dos, pero son diametralmente opuestos. Y bueno, esa practicidad, por ejemplo, yo se la transferí a mi hija, y tiene 14 años, va a cumplirlos esta semana, y es una niña extremadamente práctica. Y en cambio mi hijo ha sido un chamo mucho más temeroso, ha sido un chamo mucho más reservado, menos arriesgado, porque creo que parte de eso de lo que nosotros como mamás, como tú bien lo decías, la culpa, todo eso, yo lo viví, esa etapa de culpa también, desde la diferencia de cómo los crié, sobre todo esos primeros años de vida que para mí eran tan emblemáticos. Pero bueno, Claro. creo que el gran ejemplo es los seres humanos que hoy son, los adultos en los que se están convirtiendo, y creo que esa es la mayor satisfacción que como madres, como coach, como mentoras, como compañía podemos ofrecer. Porque yo creo que una de las grandes cosas, y creo que ha sido mi gran mensaje, es nosotros, como tú bien decías, nosotros tenemos cargas, nosotros tenemos muchísimas culpas, tenemos muchos pesares que tenemos que seguir trabajando y procesando. Sin embargo, el entender la individualidad de nosotros como madres y de ellos como hijos, yo creo que es algo que deberíamos repotenciar a la máxima potencia, aprender de ellos, porque uno de los grandes errores que creo que podemos cometer todos los seres humanos es decir, bueno, yo soy tu mamá y yo me las sé todas y yo soy la adulta y yo soy la que quiero. El hecho de que, por ejemplo, a mí me haya faltado la figura materna a partir de los 7 años, pero yo hoy después, en muchas experiencias de mi vida, que después yo decía, fuiste suficiente en esos 7 años para enseñarme lo que yo necesitaba para transitar este camino. O sea, para mí yo creo que eso es fundamental. El día que yo me casé, el día que tuve mi primer hijo, todo el mundo opinaba y pensaba que yo iba a ser un mar de lágrimas, esa depresión, ese sufrimiento. Claro, yo hice un trabajo desde muy temprano para Ujú. sanar todo eso, porque han sido muchos descubrimientos alrededor de eso, muy duros, muy difíciles de procesar. Sin embargo, esos momentos o sea, históricos para quienes somos madres, para mí han sido unos momentos de luz maravillosos. O sea, yo he sentido la presencia de mi mamá, o sea, yo creo que más que si estuviese viva. O sea, porque ahí no tuve que pelear, ahí no tuve que tener las diferencias, simplemente a la plenitud de saber que ella estaba allí. Entonces yo creo que eso es importante verlo desde esas carencias, de esos miedos que a veces nos da el no ser perfectas, el no ser
lo ideal, esas expectativas que nosotros mismos tenemos de nuestra figura materna, el querer voltear los modelos que tenemos o seguirlos tal cual. Yo creo que tenemos que aprender a equivocarnos, yo creo que tenemos que disfrutar del camino, yo creo que eso es fundamental. Y para ir cerrando esta etapa y este podcast tan genuino, tan de nosotras, quiero hacerlo con una reflexión y te la regalo después para que tú lo cierres. Para mí la mejor reflexión que puedo compartirles desde este camino de la maternidad es, sean perfectamente imperfectas, nunca vamos a ser perfectas, sean genuinas y simplemente entréguele este camino de la maternidad a sus hijos, porque creo que siempre van a ser nuestros mejores maestros. Y justamente en eso que hablas de esa perfección que yo siempre, en esa búsqueda de querer tener un lugar dentro de mi casa que sentía que no lo tenía, porque tenía dos hermanas mayores y después 7 años más tarde llegó la chiquita, entonces yo siempre me sentía como perdida, como que no tenía un espacio. Este, la grande era la preferida de mi mamá y de mi abuela. La del medio era la de mi papá. Y después cuando llegó la chiquita era como que, bueno, la bebé de todo el mundo, ¿no? Y yo busqué mucho, uno suele, siento yo, es como un patrón de que cuando te sientes así puedes hacer puedes irte hacia dos lados, uno hacia la rebeldía y actuar desde una forma completamente, tú sabes, para que llamar la atención, pero de una forma negativa, digamos, entre comillas. O la otra es tratar de ser la niña perfecta, tratar de tener todo ordenado, organizado, para que me vean, para que me digan, para que me vean, o sea, para que me validen. Y eso fui yo. Y claro, también me di cuenta cuando llego a la maternidad y empiezo entonces a estudiar, ¿verdad? A meterme en todo lo que es la crianza consciente. Entonces busqué, ¿verdad? Repetir esa perfección con mis hijos hasta que en terapia, una vez mi psicóloga me dice, tú tienes que permitirle a tus hijos verte vulnerable, ver que tú eres imperfecta y que cometes errores, porque si no, tú le estás demostrando a ellos que cometer errores y que ser imperfectos no existe. Entonces, el día en que ellos vayan a cometer un error, ellos van a decir, algo malo está en mí porque mi mamá lo tiene todo fríamente calculado, todo organizado, entonces obviamente hay algo malo en mí si yo cometo un error. Cuando a mí me dijeron eso, yo dije, wow, para mí ha sido una carga tan pesada el querer ser perfecta, perfecta madre, perfecta mujer, perfecta esposa, perfecta empresaria, perfecta todo. Cuando cometo errores, la autocrítica es tan fuerte que yo decía, yo no quiero eso para mis hijos. Yo no quiero jamás que ellos sientan lo que yo siento cuando yo cometo un error. Entonces, y eso es a lo que voy otra vez, ¿no? Buscando siempre darle lo mejor, porque yo quiero tener todo organizado, porque no sé qué. Yo era de las que cuando mi hijo era chiquito tenía todo, o sea, si íbamos a salir era que yo tenía el almuerzo, el desayuno, todo, todo preparado, o sea, todo, el pañalito, la cosita, nunca me faltaba nada, el horario, las rutinas era, si el niño tiene que dormir a las 12 nadie sale para ningún lado, o sea, mi vida era todo en base a que él estuviese lo más cómodo posible, pero claro, era buscando esa perfección. Entonces ahora he ido poco a poco tratando de hacer las paces, tratando de demostrarles a ellos que la imperfección es válida, no solamente es válida, que es humana, obviamente la tengo que primero, sabes, practicar en mí. Entonces eso es lo que me ha invitado otra vez a lo que siempre decíamos, es hacia adentro, yo no le puedo mostrar a ellos lo que es la vulnerabilidad si yo no me permito ser vulnerable conmigo misma. Entonces es lo que tú dices, un poco más de amabilidad, un poco más de humanizarnos, sabernos que somos seres sintientes, seres emocionales, que antes de ser mamá somos mujeres, somos esposas, somos empresarias, o si no eres divorciada, o sea, lo que sea, somos muchas cosas. Y no podemos tenerlo todo fríamente calculado y todo perfecto porque es agotador, porque es una carga y la maternidad entonces no la disfrutamos, sino que es sale otra cosa más pesada. Entonces yo también invito a eso y diciéndoselos a ustedes, me lo estoy diciendo a mí nuevamente ese recordatorio de eso, del disfrute, del lugar de huir de, es ir hacia. Y me encanta eso porque es lo que siento que tú hiciste. Tú en lugar de quedarte en esa, digamos, en ese dolor, que incluso lo hablamos en ese episodio que tuvimos con Sonia de Sanando a Mamá, en vez o sea, cambiar incluso el lenguaje, decir, yo me quedé huérfana de madre a los 7 años, es decir, yo estuve con mi madre a los 7 años.
Eso cambia la perspectiva, eso cambia todo. Entonces eso es ir hacia dónde sí quiero ir, en qué mamá sí quiero ser, cómo sí quiero transitar la crianza, cómo sí quiero que sea la relación con mis hijos. Y yo creo que esa es la invitación. Me Así encantó es. este episodio. Bueno, muchísimas gracias y hoy conocieron un poquito más de Lisette y Litven y por eso esto se llama Punto de Encuentro L2. Nos vemos en un próximo capítulo. Un placer escucharlos. Bye.